Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Las reformas económicas que prepara el gobierno para enfrentar la crisis implican sacrificios mayores. Lo adelantó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner. Hola, Liz. Hola Milton, amigos, buenas noches. El gobierno debe hacer cambios laborales, económicos y tributarios para continuar recibiendo el desembolso de los organismos multilaterales. Aquí el detalle. A pocos días que culmine el plazo, el gobierno afina el paquete de reformas laborales, económicas y tributarias que deberá presentar a la Asamblea. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, en una entrevista en el espacio Los Desayunos de 24 horas, pidió a la ciudadanía comprender las medidas económicas que se anunciarán y añadió que estas implicarían mayores sacrificios. Si queremos seguir gozando de la dolarización, de la estabilidad macroeconómica, del desarrollo, de la salida de la pobreza, tenemos que hacer más. Espero que la ciudadanía sepa comprender. Seguramente mucho de eso será difícil, pero tenemos que asumirlo como un sacrificio mayor. El vicepresidente no quiso adelantar detalles como un posible incremento del impuesto al valor agregado IVA, pero añadió que solo hay dos formas de reducir el déficit, subiendo ingresos y bajando gastos. La parte de reducción de gastos, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. El gobierno recibe mucha crítica por no lograr una reducción en el gasto corriente. Yo le pido que revisen el gasto corriente del gobierno nacional. Para el analista económico Mauricio Pozo, un posible incremento del IVA no es la salida y que más bien el remedio sería peor en las actuales condiciones del país. Que un aumento del IVA en estas condiciones no es lo mejor, políticamente no va a tener el espacio. Por eso, recomienda analizar otras opciones. Yo creo que hay que buscar tratar de compensar ese principio con un esfuerzo mayor en el gasto y en el tema de los subsidios que a mi criterio puede ser con menor impacto en la actividad económica. Las reformas del Ejecutivo llegarían a la Asamblea este lunes. Sin embargo, en el Legislativo crece el rechazo a estas. A la fecha, más de 70 legisladores han anunciado que votarán en contra. Los cambios tributarios, económicos y laborales son parte del compromiso adquirido por el gobierno para continuar recibiendo el dinero de los multilaterales. Joana Ramos, 24 horas. Terminó el encuentro de mandatarios y jefes de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno cerró su agenda con una bilateral con el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Para cerrar su agenda oficial en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión bilateral con el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Según explicó el canciller de la República, José Valencia, trataron distintos temas de interés para el país. Que van, por supuesto, en beneficio del desarrollo sostenible del pueblo ecuatoriano. En la cita hablaron acerca de la situación de la democracia en la región y también sobre la problemática en la frontera norte. Principios muy claros: defensa de la democracia, defensa de los derechos humanos. De esta manera se cierra la semana de trabajo en Nueva York en el marco del encuentro de más de 150 mandatarios y jefes de Estado. Fue una cita que tuvo de todo. Entre los mandatarios, uno de los que sorprendió fue el presidente de El Salvador. Después de tomarse una selfie en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, él dio un discurso que ha sido uno de los que mayor repercusión mediática ha tenido. Es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo, ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde era esta foto. Y no es que las Naciones Unidas o su Asamblea General sea obsoleta, aunque vamos en ese camino si seguimos así. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Y durante la última jornada de la Asamblea, con su habitual estilo, hablaron los presidentes de otras naciones. Ellos se refirieron a los conflictos y a la necesidad de buscar la paz. La Carta de las Naciones Unidas compromete a la comunidad internacional a salvar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra y de los conflictos de todo tipo. El presidente de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, se refirió a la migración que llega hasta Europa, siendo su país uno de los principales puertos de ingreso. Pero estamos llegando a los límites de nuestra capacidad de afrontar este problema. Y para el último día, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a las sanciones que Estados Unidos aplicó contra Caracas y reclamó lo que dijo han sido medidas coercitivas. El terrorismo económico contra Venezuela ha causado la disminución en más de 9 veces su ingreso por el brutal bloqueo financiero
impuestos por el gobierno estadounidense. Durante esta semana, el presidente Moreno ha cumplido una amplia agenda. Participó en una cumbre del cambio climático, habló en la Asamblea General, mantuvo una reunión con la comunidad ecuatoriana residente en Nueva York, participó de un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue condecorado con una insignia y mantuvo varias reuniones bilaterales. Tras esto, retornará al país para resolver asuntos de interés nacional. María Gracia Acosta, 24 horas. El Estado ecuatoriano aún no tiene jurisdicción sobre el edificio y los bienes de UNASUR, sostiene la Cancillería ecuatoriana frente a la decisión del retiro de la estatua de Néstor Kirchner como primer secretario general de ese organismo. Hace casi 5 años, el 3 de diciembre de 2014, con la presencia de los presidentes del llamado socialismo del siglo XXI y miembros de UNASUR, Dilma Rousseff de Brasil, Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, José Mujica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela y el anfitrión de Ecuador, Rafael Correa, se hizo prácticamente una fiesta para develar la estatua de Néstor Kirchner como primer secretario general de la UNASUR. Bienvenidos a la nueva sede de UNASUR, edificio que lleva por nombre Néstor Kirchner. Para entonces estaba aún vigente el denominado socialismo del siglo XXI en varios países de América Latina, aunque ya sonaban las primeras denuncias de corrupción contra el propio expresidente argentino Néstor Kirchner y el antecesor de Rousseff, Lula da Silva. Esto de la colocación en su momento de la estatua de Kirchner sí me parecía a mí una afrenta para la integración sudamericana, una afrenta al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, se impuso esa estatua del extinto expresidente argentino en la puerta de acceso de UNASUR, sin saber aún que ese organismo empezaría a morir por inanición pocos años después, pues los 5 países más grandes anunciaron su salida. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación y financiación. Esto estuvo contaminado, y lo recordamos a nivel regional, no solamente en el Ecuador, con un interés de orden político de esos gobiernos que se identificaron como del socialismo del siglo XXI, que ya vamos viendo cómo han venido causando una serie de problemas muy graves. El Ecuador denunció el tratado vía resolución de la Asamblea hace una semana y este jueves fue retirada la estatua de Kirchner, según la Cancillería, por decisión de la Secretaría General del propio organismo, pues el Estado ecuatoriano no tiene aún jurisdicción sobre el edificio ni los bienes de ese organismo. Diplomático que ya no está con nosotros, ecuatoriano, decía hace algunos años, lo más fácil es crear organismos internacionales, pero eliminarlos es muy difícil. La estatua de Kirchner fue donación del gobierno argentino, tuvo un costo estimado de $114,000 y fue elaborada en Buenos Aires por el escultor Miguel Jerónimo Villalba. Ahora, junto a cuadros y obras de arte donados por otros países, la estatua de Kirchner será embodegada hasta que se resuelva su destino final. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Estado ecuatoriano espera recuperar $40.000 millones del exterior producto de la corrupción. Para ello, 11 instituciones unirán sus esfuerzos en la localización y repatriación de recursos. Ante la presencia de las principales autoridades de los organismos de fiscalización y control del país y con la firma de 11 convenios, el Ecuador cuenta desde este viernes con un grupo de enlaces interinstitucionales para la recuperación de activos, también denominado GEIRA, una iniciativa que articula los poderes del Estado para repatriar sumas millonarias producto de hechos corruptos. Para que podamos promover iniciativas con otros países donde que se localizan los activos y poder comenzar ya a gestionar la recuperación de capitales. Se estima que entre unos 40 a 50 mil millones de dólares. El Ecuador se ha visto manchado por actos de corrupción que han afectado no solo a la economía, sino a la estabilidad social de nuestro país. GEIRA está a cargo de la Fiscalía General del Ecuador y está conformado por la Unidad de Análisis Financiero, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Anticorrupción, el Centro de Inteligencia Estratégica, el Servicio de Rentas Internas y el Servicio de Gastos Inmobiliarios del sector público. Nuestro objetivo es reforzar las capacidades de cada una de las instituciones para la coordinación, cooperación y la conformación de equipos de trabajo de alto nivel para la ejecución permanente de actividades para la recuperación de activos. Tenemos muy buenas experiencias para
digamos, hacia ese puente, hacia ese vínculo entre países. La asistencia para la implementación de este mecanismo la brindó el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas a través de la Iniciativa para la Recuperación de los Activos STAR. El apoyo inició en abril de 2018 con un trabajo exploratorio en la capital. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Contralor General del Estado, Pablo Celi, fue electo presidente del Foro de Entidades Fiscalizadoras en el Congreso que realizaron en Rusia los representantes de 194 países. En este espacio se intercambiaron prácticas sobre las facultades de juzgamientos y sanciones por parte de las entidades ante el uso irregular de los fondos públicos. Al finalizar el Congreso, Ecuador suscribió la Declaración de Moscú, que consolida la trayectoria de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior. Durante todo el día, el viceministro de Gobierno se reunió con las autoridades del Carchi en busca de una salida al paro que hasta el momento se mantiene. El gobierno hizo un llamado a la calma y a la normalización de actividades. Consecutivo, la provincia fronteriza sigue convulsionada. Manifestantes nuevamente se tomaron este viernes las calles para exigir respuestas del gobierno. Que la crisis económica les afecta más a ellos. La devaluación del peso colombiano impacta directamente en sus negocios. Por eso exigen la disminución del IVA del 12 al 6%, la creación de una zona franca, entre otros pedidos. Caso contrario, las protestas continuarán. Seguimos en pie, seguimos esperando. Esto no pueden invisibilizarlo. Aquí está un pueblo unido. El prefecto de Carchi invita al vicepresidente Otto Sonnenholzner a conocer in situ lo que ocurre. Señor vicepresidente, decirle de manera cordial, venga, conozca el Carchi, conozca la frontera. Ecuador no solo es Quito y Guayaquil, Ecuador también es Carchi. Venga. Por su parte, el vicepresidente asegura que el gobierno conoce lo que pasa en Carchi, que incluso la semana pasada él conversó con el prefecto, de ahí que calificó de insensata la protesta. Los alcaldes de Carchi están en conversaciones permanentes con el gobierno nacional. El prefecto de Carchi habló conmigo la semana pasada, por Dios. Entonces sí se convierte en una falta de coherencia. Pero ¿cuánto más está dispuesto a hacer quizás el habló conmigo la semana pasada. Yo estuve en Sucumbíos, conversamos casi una hora. Que sí se ha trabajado por la provincia sostiene, pero que hay problemas que afectan a todo el país. De ahí que volvió a resaltar que no cederán a presiones. Innecesaria la decisión, innecesaria. Es decir, no se necesita hacer eso para hablar con el gobierno nacional. Nos parece desmedida completamente. Y nos parece que los mayores perjudicados son los propios carchenses a quienes quieren defender. Tendrá que responder el señor prefecto ante los carchenses. Las manifestaciones dejan a la fecha más de una decena de detenidos y miles de dólares en pérdidas económicas. Joana Ramos, 24 horas. En el legislativo proponen un sistema de régimen especial para dar facilidades de pago a los jóvenes que fueron becarios y que no consiguen trabajo para devengar su beca y por esa razón afrontan procesos coactivos. El Pleno de la Asamblea está a la espera de que César Litardo ponga en el orden del día el informe para primer debate de las reformas al Código Ingenios. Este documento, aprobado en la comisión el pasado 4 de septiembre, busca un sistema de ayuda para los jóvenes que estudiaron fuera del país mediante una beca. Entonces ellos han regresado, muchos están con coactivas, muchos están, hay una gran cartera vencida y estos estudiantes que ya retornaron, no hay transferencia de conocimiento, no tienen trabajo, entonces no tienen cómo pagar. Está analizando cuál sería el marco legal para no perjudicar al Estado, pero tampoco para evitar que el estudiante no pueda ser beneficiario de este derecho. Este régimen especial también será para quienes obtuvieron un crédito educativo o ayudas económicas. Y que de alguna forma ellos han puesto hasta en prenda y en garantía propiedades y eso están haciéndolos ya juicios coactivos, iniciando embargos. Según se establecen las reformas, quienes se acojan a las facilidades de pago deben cumplir con algunos requisitos y además a esta tabla. Estableciendo un plazo inclusive de 4 años para poderle dar un plazo y que ellos puedan cancelar las deudas que tienen. Es decir, se trata de una renegociación de la deuda. Tomando en cuenta que esto no tiene que tener intereses, se eliminan las garantías hipotecarias y que se eliminan inclusive ese sistema coactivo. La decisión de incluir esto en un informe para primer debate se toma después de los múltiples casos de ex becarios retornados. Es una gran evidencia de que la política de becas fracasó en el país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
3 personas fallecieron y 13 resultaron heridas luego del volcamiento de un bus de transporte interprovincial a la altura del cruce de Milagro en la vía que une Guayaquil con Babahoyo. Producto del impacto, parte de la carrocería del micro se desprendió. Eran los desgarradores gritos de los pasajeros heridos que quedaron atrapados al interior de la unidad. Un bus de la cooperativa de transporte La Maná, que cerca de las 10 de la mañana de este viernes se accidentó. Perdió pista y se volcó en la vía Milagro a la altura de la T, dejando un escenario realmente estremecedor. Según el reporte del ECU 911, producto del exceso de velocidad del vehículo de transporte de pasajeros se salió del carril, se estrelló contra las barandas de la vía y luego contra un poste metálico y se volcó. Fue así como la parte posterior del automotor quedó, teniendo consecuencias graves como 2 fallecidos en el incidente y 1 en el hospital. Se trata de Teófilo Enrique Muñoz Avelino, Virginia Yajaira Lozano Cedeño y un hombre que no ha podido ser identificado ya que no portaba sus documentos de identidad. Pero ese no es el único saldo que lamentar. Aproximadamente de 2 a 3 heridos. Rápidamente, equipos de socorro tanto de Milagro como de Yaguachi llegaron hasta el sitio del accidente para atender a los heridos. Entre los que hay menores de edad, se conoce que 3 presentan complejos cuadros clínicos. Puede que pase a futuro algo, eso estamos de acuerdo con el informe de los peritos. Videos aficionados permiten escuchar también el preciso instante en que un sujeto, que sería el oficial de la unidad, ayuda al conductor a salir y luego lo motiva a escapar. ¡Pana, vuélese rapidito! ¡Ahí está el vigilante! ¡Ahí, vuélese, vuélese! El chofer huyó, pero fue capturado a la altura de 3 postes por denuncias de moradores. Un particular lo ha seguido y el sector de Juan lo ha detenido y le han puesto órdenes de la autoridad. La unidad número 44 de placas XAA 2196 permanece retenida en el canchón de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En conductores, usuarios y transeúntes aún queda la conmoción. Luisa María Heredia, 24 horas. Los últimos hechos violentos registrados en las cárceles de Guayaquil se están ejecutando en los pabellones considerados menos peligrosos, donde llegan los reos con amplio historial a cometer sus crímenes. Desde un asesino en serie hasta un delincuente común puede estar en los pabellones de mediana y mínima seguridad de las cárceles del país, donde justamente se han dado los últimos hechos de sangre. Este lunes, donde se supone hay menos riesgo, asesinaron con varias puñaladas y disparos a alias El Gordo Cheo, exmiembro de la Policía Nacional con antecedentes penales, que lideraba una agrupación dedicada al narcotráfico, dentro y fuera de este centro carcelario. El hecho de que haya estado por asesinato no significa que necesariamente tiene que estar en máxima seguridad. Justamente también las personas que estaban fuera manifestaban que este ex miembro de la policía utilizaba una celda que era para 5 reos solo para él. Bueno, es lo que pueden manifestar las personas que están afuera. El sistema progresivo no es más que el paso de un interno, de un pabellón con mayores seguridades, a uno de menor control. Algunos privados de libertad se benefician del régimen progresivo por buena conducta o también por participar en actividades culturales, deportivas y educativas. Por ejemplo, en este centro carcelario cumple pena alias Fito, integrante de la peligrosa agrupación de los choneros. Él, en 2 meses, termina su carrera como abogado. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue recapturado en 2013 y sentenciado a 25 años por diferentes delitos, junto a su hermano Ronald Javier Macías Villamar, que fue el primer reo de la cárcel regional de Guayaquil en graduarse como psicólogo, mientras que alias JL cursa 2 carreras dentro de la cárcel, jurisprudencia y administración de empresas hoteleras. Los 3 miembros de la banda de los choneros, que ahora se han declarado la guerra con la del Gorras, que no solo se pelean el poder de las cárceles, sino también espacios de venta de droga en Guayaquil. Las últimas muertes violentas registradas en la urbe porteña tienen como premisa esta disputa, la misma modalidad y el sello de sangre que estas mafias dejan al momento de ejecutar sus crímenes. La mayoría orquestados desde las cárceles, donde se siguen agrupando y obteniendo armas, a decir del subdirector de Rehabilitación Social. Las familias se prestan a ingresar armas de fuego a estos centros de privación. Se habla de la banda de los choneros, de los famosos Gorras. La mañana de este jueves, mientras todos estaban concentrados en el juramento a la bandera, justo llegaba el carro de la empresa proveedora de alimentos, la que continúa siendo cuestionada y que necesita de filtros especiales para dejar los alimentos. Catalina García, 24 horas.
La defensa del ciudadano sueco Ola Vini rechazó las declaraciones del presidente Lenín Moreno en una cadena extranjera donde manifestó que era probable que el experto en sistemas haya interferido en políticas de otro estado. Según la defensa, Fiscalía no ha logrado recabar ese tipo de pruebas e insiste en que no se ha configurado el delito de ingreso no consentido a sistemas informáticos por el que se lo acusa. Adicionalmente, este lunes se realizará la audiencia de recusación en contra de la jueza Yadira Proaño, quien lleva el caso. Eso es falso. Ola Vini jamás ha tenido ningún tipo de interferencia en ningún tipo de régimen político a nacional o internacional. Por lo tanto, las aseveraciones del señor presidente creo que deberíamos preguntarle a él, ya que parece ser que él tiene más conocimiento que la misma Fiscalía y que nosotros, como sus abogados defensores, sobre qué es lo que está hablando. Ola Vini no ha interferido en ningún tipo de... no ha tenido ningún tipo de injerencia política o tecnológica en nada de ningún otro gobierno, ni siquiera en el del Ecuador. Sin mayores contratiempos, se desarrolló esta tarde en Cuenca la marcha en contra del extractivismo, la emergencia climática y por el agua. La marcha estuvo liderada por el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, y varias organizaciones y grupos ecologistas. ¡Que viva el agua! Encabezados por el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, salieron a las calles. ¡Viva la vida! Son ecologistas, organizaciones opuestas a la minería y en defensa del agua. ¡Agua sí! Los manifestantes se unieron a la huelga global contra el cambio climático. Por ello la consigna, proteger a la Pachamama desde la SUAY. Les invito a los jóvenes a romper esa pasmosa indiferencia, a salir a las calles, a luchar, a defender lo poco que nos va quedando. No hay otra vida, es esta vida. No hay planeta B, hay este planeta Tierra. La movilización se dio sin mayores contratiempos. Al final, los representantes de las diferentes organizaciones y grupos firmaron la declaración de la SUAY por el agua contra el extractivismo y la emergencia climática. Venimos con una lucha no desde hace 1 año, 5 años, 10 años, 30 años de lucha, toda la vida, y con los hermanos que están aquí y otros que ya no están con nosotros. Decirles al mundo entero y al gobierno y a las multinacionales que no nos van a aniquilar, no nos ganarán, no nos vencerán, porque hay un pueblo que está de pie y ese pueblo va a defender el agua. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Aproximadamente $1,5 millones costó la construcción de un teleférico en el cantón Mera, en la provincia de Pastaza. Han pasado 14 años y nunca funcionó, convirtiéndose en un elefante blanco. Esta es una de las obras ubicadas en el cantón Mera de la provincia de Pastaza, que fue construida hace alrededor de 14 años, pero que nunca funcionó. La misma tenía como finalidad no solo ser un atractivo turístico, sino además unir a las parroquias Cumandá perteneciente a Morona Santiago, con Mera, ubicada en la provincia de Pastaza. Tuvo una buena expectativa en su inicio, fue con un objetivo, nosotros pensamos que muy bien establecido. Pero todo quedó en sueños cuando la hoy Secretaría de Riesgos declaró en emergencia a este sector, pues según un informe emitido existía el peligro del socavamiento del talud con la creciente del río Pastaza. Sin embargo, luego de 14 años, aquí no ha pasado nada. En los 46 años que yo tengo de vida, no se ha ido ni una casa, ni una piedra, y mucho menos el teleférico. En esta obra, en el momento de su ejecución, se invirtió alrededor de $1.500.000, lo cual significaba un recurso grande para un municipio pequeño. Gasto que fue en vano. Abandonado aquí. Aquí pasa así como lo ve. Queremos que sirva para los señores turistas. Siempre ha sido la propuesta de todo candidato de llegar acá al Cantón Mera, a la municipalidad, proponiendo la habilitación del teleférico. Pero como usted lo ve, hasta ahora no funciona. El actual alcalde no pierde la esperanza de rehabilitar el teleférico. Asegura que se ha solicitado a la Secretaría de Riesgos se levante la declaratoria de emergencia para poder intervenir lo más pronto posible. Hay un examen que se hizo ya hace 12 años, ¿no es cierto? Pero las condiciones han cambiado estructuralmente y por eso nosotros pensamos que si con un nuevo examen sigue todavía con la prohibición de que funcione el teleférico, perfecto, pero nosotros no nos quedaremos con los brazos cruzados. Así esta obra que debería haberse convertido en un atractivo turístico para la provincia, hoy no es más que un elefante blanco. Desde Pastaza, Jefferson Santos, 24 horas. Más de 1.500 viviendas asentadas irregularmente en un terreno privado en la parroquia Pozorja, en Guayas, fueron desalojadas luego de un operativo encabezado por el gobernador. Las familias del lugar salieron de forma pacífica.
Cerca de 700 policías y 1000 militares tomaron posesión de un extenso predio invadido en la parroquia de Pozorja, en la provincia del Guayas. Antes de las 7 de la mañana, los uniformados se adentraron en el terreno, donde se habían levantado cerca de 1.500 viviendas. El gobernador aseguró que seguirán los operativos en contra de los asentamientos irregulares. Vamos a seguir trabajando para restablecer el orden y la paz en toda la provincia del Guayas. Hay 2 personas detenidas que no fueron detenidas hoy, sino previamente a un trabajo de investigación. Las familias que se encontraban en las viviendas comenzaron a desmontar las cercas, los pilares y plásticos de las construcciones levantadas en estos terrenos privados. Aseguraron que nadie les comercializó los solares, sino que llegaron solos y hace aproximadamente 2 meses. Vimos que la gente estaba entrando aquí, también dijo, como tú no tienes necesidad de un terreno porque aquí en Pozorja alquilamos y los alquileres son caros, entonces dijo, para aprovechar, voy a ver si esto se daba. No hay ningún desmán, todo ha sido en perfecto orden y hemos podido ingresar pacíficamente. En un primer operativo realizado días atrás, se desalojaron a varias familias que estaban asentadas en terrenos privados en el cantón Yaguachi. Isaac Jacome, 24 horas. Decomisan 600 kilos de cocaína que eran transportada en una volqueta en la vía Chongón. 19 personas fueron detenidas para investigaciones. Es una volqueta con cerca de 600 kilos de cocaína que las mafias del narcotráfico habían encaletado en el balde, con estructura hecha con planchas de zinc. En el cual se transportaban 2 ciudadanos, un ciudadano extranjero y un ciudadano ecuatoriano. La unidad de lucha contra el crimen organizado detuvo a tiempo este despacho en la vía Salinas a la altura del peaje de Chongón. El cargamento llegó de Colombia y tenía como destino abastecer de sustancia a la provincia de Santa Elena. Reaccionando en un tiempo de flagrancia, identificar una caleta que había sido estructurada debidamente en la parte baja o en el fondo de este cajón de la volqueta. Otras operaciones contra el microtráfico se ejecutaron en diferentes sectores de la urbe porteña, dando un total de 19 detenidos, 5 de ellos extranjeros. Catalina García, 24 horas. 300 litros de licor artesanal fueron decomisados por las autoridades durante un operativo que se realizó en el sur de Quito. Una vivienda fue allanada tras las denuncias de la ciudadanía que informó sobre la elaboración del producto en dichos inmuebles. Según la intendenta de policía, el licor era vendido a menores de edad de un colegio aledaño. El operativo no dejó detenidos. No hubo necesidad de utilizar la fuerza, ellos abrieron la vivienda y hemos podido ingresar al espacio donde hay la venta de o donde se encontraron las canecas de licor. ¿Va a haber personas detenidas? No, no hay personas detenidas porque están personas que son inquilinas de un espacio trasero, que no tiene un permiso de funcionamiento ni para el expendio, mucho menos para que dentro de él se consuma. Estamos de regreso con más información. La corporación Mucho Mejor Ecuador desarrolló una iniciativa para promover el orgullo de los ciudadanos por la producción nacional. Jóvenes universitarios salieron a las calles vistiendo los colores de la bandera nacional para contagiar de un sentido de pertenencia a los transeúntes. El objetivo es institucionalizar la fecha y que el 4º viernes de cada septiembre los ecuatorianos expongan con orgullo sus raíces. Esta propuesta, denominada Comparte con Orgullo lo mejor de Ecuador, se replicó en Cuenca y Guayaquil. Nosotros lo estamos haciendo con calidad. Si un producto tiene la huella de Corporación Mucho Mejor Ecuador, es un producto que pasó un riguroso control de los procesos de calidad. De cada 100 empresas que aplican, solo 24 acceden a tener la huella. Es decir, que esos productos que tienen la huella están verificados como productos de calidad, que compiten a nivel mundial sin ningún problema en cuanto a estándares de calidad.